Buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero quería que me confirmen que se me escucha y que se ve la diapositiva. Señores, Sí, se escucha bien, se ve. ya, perfecto. Muchas gracias. Vamos entonces a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy día vamos a continuar con esta parte formal de la química, que es la de darle nombre a los compuestos químicos. Y en ese caso, esa parte de dar nombre no es tan interesante, pero sí es interesante si lo relacionamos a los tipos de compuestos químicos, en este caso compuestos químicos inorgánicos. Y también al mismo tiempo hablaremos de algo sí mucho más interesante que comencé a hablar la sesión anterior y que es fundamental para la comprensión eh, de los procesos químicos en general, ¿no? Que es la parte de la estequiometría, que incluso me atreví a decir que su principio fundamental, el principio de conservación de la materia, debería ser un principio que casi filosófico, ¿no? Que esté frente a usted siempre, ¿no? Para que siempre tome medidas racionales y no se deje llevar, pues, por el entusiasmo, por decir algo, ¿no? En la ejecución de las acciones. Continuemos, pues, con la parte de la nomenclatura inorgánica, ¿no? Te señalé la semana pasada que te sugería que memorizaras esto, porque aquí básicamente está resumido varias de las cosas que la semana pasada pasamos en varias diapositivas, ¿no? Básicamente aquí se ve un metal según el tipo de átomo, ¿no? Metal, no metal, cómo interacciona con oxígeno e hidrógeno. Oxígeno e hidrógeno. Y de allí derivan los tipos de compuestos. Metal, oxígeno, oxígeno básico. Metal, hidrógeno, hidrometálico. No metal, oxígeno, puede ser un óxido básico, ¿no? No metal, hidrógeno, un hidruro no metálico. Incluso acá había cargar algo más, ¿no? El hidruro especial, creo que hablamos. Hidruro no metálico, también llamado hidrácido, y aquí si está en agua sería un ácido hidrácido. Acá faltaría agregar eso, no en agua, bueno, es un detalle que acá no está, pero usted ya lo conoce. Y una vez que tenemos el ácido por acá, acá también hay un ácido, el ácido oxácido, sencillo, los dos son ácido, apunte su cuaderno, es donador de protones, de hidrógenos. Solo que en este caso aparece también en la estructura el oxígeno y aquí no. Por eso es oxácido. Y este no tiene oxígeno, hidrácido. Muy bien. Por este otro lado de los metales llegamos a hidróxido. Cuando se une oxígeno, luego con agua, hidróxido. Se unen los dos y nos dan las sales. Si la sal tiene entre sus átomos el oxígeno, oxisal. Si no tiene el oxígeno, aloidea. Luego también les dije que memorizaran esto, ¿no? Que lamentablemente es lo que toca. Pero me demoré bastante en que entiendan qué significaba esto, que a veces no te lo enseño. El colegio te hace memorizar, más uno, más tres, más 20. Y bueno, mecánicamente lo puedes hacer, sí, pero te vas a olvidar y lo peor es que no estamos realmente aprendiendo, no estamos memorizando cosas. Te expliqué que los estados de oxidación simplemente son esos estados que adopta el átomo a su capacidad de donar o ceder electrones cuando se encuentra con otros átomos. Hay átomos que son muy aburridos, ¿no? Como estos de acá, que aparezca cualquier átomo al frente de otro tipo de átomo, ¿no? Siempre son más uno. Esto de acá. Este siempre son más dos, este más tres. Pero hay otros átomos que son flexibles, ¿no? Depende con qué átomo se enfrenta, con qué átomo se agrupa, cambia su capacidad de atraer o ceder electrones. Esos son los estados de oxidación. Igual hay que memorizarlo, pero ya entiendes por qué hay tantos numeritos acá y acá solo hay uno. Son diferentes átomos, así como hay diferentes personas. Hay personas muy sociables
y otras no tanto, que no se relacionan tanto, no cambian tanto. Bueno, aunque igual, ante un escenario nosotros cambiamos, ¿no? Una misma persona cambia, ¿no? De actitud, ¿no? No es lo mismo estar con tu papá que estar con tus compañeros del colegio, ¿no? Ni lo mismo estar con un profesor. Ya. Estos átomos de acá se parecen más a los humanos, ¿no? Cambian ante los diferentes escenarios, en este caso diferentes átomos. Estos sí son iguales siempre. Eso es medio raro, ¿no? No conozco un humano que sea igual siempre, ya que estar enfermo. Muy bien, esto de acá ya está ahí resumido, ya lo pasamos rápido porque ya lo tienes claro, ¿no? La nomenclatura de los sales, creo que hablábamos que lo que era ICO, ahora es ATO, y lo que era oso, ahora es ITO. Creo que eso también hicimos ejercicios, ¿no? Pues acá, todo esto se llama esto viene del sulfúrico. Entonces esta parte de acá es sulfato. Para la parte de acá, si hacemos esa combinación, y acá habría que ver el hierro, ¿no? Que es 2 y 3, bueno, pues es sulfato ferroso, por ejemplo. Sulfato ferroso. Bueno, porque yo sé que el fierro es 2 y 3. Pero había una nomenclatura que era la UPAC, que era más fácil, ¿no? Tetra, oxo, porque hay 4 veces oxígeno, sulfato de hierro. Y te pone que el estado de oxidación, ¿no? Del azufre, que es 6, y del hierro, que es 2. Trioxoclorato de sodio. Te pone acá en el medio el 5. Y el sodio ya no te pone porque el sodio es aburrido, solo tiene un estado de oxidación, una sola forma de enfrentarse a otros átomos. Trioxonitrato, 5, porque nitrógeno está con 5, de potasio. Acá sería bis porque está 2 veces. Tetraoxofosfato, 5, porque el fosfato está con estado de oxidación 5, de cobre, y cobre está con estado de oxidación 2, de cobre 2. Tetraoxosulfato, 6, porque siempre está con estado de oxidación 6, de hierro 3, porque acá el hierro sí está con 3. Esto en la nomenclatura, digamos, tradicional, ¿no? Común sería el sulfato férrico. Pero en la yupa, bueno, tiene esa partecita de la sistemática, ¿no? Que, bueno, numera los átomos, porque tetraoxo, 4 veces oxígeno, sulfato, y también hay considera estado de oxidación, porque azufre está con 6. Y como esto es como un radical, ¿no? Grupo de átomos, el grupo de átomos ya no es tetra, sino tris tetraoxosulfato de hierro. No, si lo contemplas, y creo que tu separata debe haber ejemplos, va a ser más sencillo. Tiene la misma lógica. Hay que practicar y cotejar, ¿no? Yo te recomiendo que vayas a los libros de la institución, que creo que son muy adecuados, o a otros libros que yo te he proporcionado además, la página web. Al terminar la clase otra vez lo voy a enviar ya para que recuerdes. Ahora aparece algo acá, ¿no? Estas son sales donde tú ves que ya no aparece hidrógeno, no hay hidrógeno en el medio, no hay hidrógenos. Tampoco hay OHs. Recuerda que las sales son producto de reacción de ácido con hidróxido. Y el ácido tiene Hs, hidrógenos, y el hidróxido tiene OHs. Aquí ya no se ven OHs como grupo, ni se ven hidrógenos. Pero a veces sucede que en la formación de la sal quedan restos de ácido o base. Cuando quedan restos de ácido, en el medio aparece hidrógeno. Cuando quedan restos de base, en el medio aparece OH. En el caso que queden restos de hidrógeno, son sales ácidas, ¿no? Y si quedan restos de OH, sales básicas. Básicamente es eso, ¿no? Quedan restos de hidrógenos y OH. Como dice, no se han eliminado, o sea, no se han perdido totalmente los hidrógenos, sales ácidas, no se han perdido totalmente los OH, sales básicas, básicamente. Entonces, cuando por ejemplo acá dice T1, CO3 es carbonato, debería ser Na2, carbonato de sodio, pero como hay un hidrógeno en el medio, carbonato ácido de sodio.
Este es un compuesto bastante conocido como bicarbonato de sodio, que sería el nombre común, ¿no? Bicarbonato de sodio. Carbonato ácido de sodio. ¿Por qué ácido? Porque sobra en el medio un hidrógeno. Acá sobran dos hidrógenos, ¿no? Fosfato, como es dos hidrógenos, diácido de potasio. Fosfato, diácido de potasio. O sea, según lo que quede, uno le asigna hidrógeno, si queda hidrógenos, ácido. Si quedan OHs, sería una base, ¿no? Dibásico. Básico, depende de la cantidad también, ¿no? Si quedan dos OH sería dibásico. Si queda un OH, básico, nada. Vamos a hablar de sales básicas. Pongo acá. Sulfito básico de aluminio. Cloruro básico de estroncio. Simplemente el básico es por el OH. Ahora hay casos en que no es que queden ni hidrógenos ni OHs, sino que aparecen dos metales. Por ejemplo, acá era sulfuro de cobre o sulfuro de hierro. No, acá es sulfuro de cobre y hierro, sales dobles. Sulfuro de sodio, no, acá es, sulfato de sodio o sulfato de potasio, no, acá los dos, sulfato de sodio y potasio. ¿Por qué se forman de este modo? Y también de este modo. ¿Por qué se quedan los OHs? ¿Por qué se quedan los hidrógenos? Al final es la estabilidad. En este caso, ¿la estabilidad de qué? Del cristal. Recuerda que los átomos, volvamos a la clase inicial, todo era buscar la estabilidad, ¿no? Un átomo no puede estar solito, excepto los gases nobles, porque no es estable. O sea, no puede, y hablamos, incluso te expliqué por qué no es estable, ¿no? Hablamos de los orbitales, que no puede estar solo un electrón, ¿no? Una razón cuántica, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿y por qué se forman los compuestos químicos? La búsqueda de la estabilidad. Tres estrategias: formar enlace covalente, formar enlace iónico, compuestos iónicos o metales. Ya en este caso, ¿por qué existen estos compuestos? Porque en el cristal puede haber hidrógenos o acá pueden haber OHs. Estos son estructuras cristalinas, ¿ya? No son propiamente moléculas. De hecho, en algún problema hablan de unidades fórmula, no son proporciones. Ya, en la estructura cristalina tiene que haber OHs para que eso sea estable. Se estabiliza ese. Lo mismo acá. Puede haber estructuras cristalinas donde estén los dos. Azufre, hierro y cobre. Ahora, ¿por qué en esa estructura cristalina adoptan esa? Porque consiguen su estabilidad. Si no se estabilizaría, no existiría. Consigue esa estabilidad. Puede haber un cristal donde hay azufre interaccionando con hierro y cobre. Hierro y cobre positivos, ¿no? Muy bien, sales hidratadas. También vas a ver, te vas a mostrar la figurita de nuevo. Y verás un cristal, esto es sólido. En sólido, donde haya cobres por un lado, sulfatos por un lado y agüitas. También se estabilizan. Se puede estabilizar. Esa es la presencia de agua en el cristal. ¿Ya? O sea, en el cristal, por cada cobre hay 5 aguas y un sulfato. Esa es la proporción que en los cristales aparece en este caso esto, ¿no? Que sería sulfato de cobre pentahidratado, carbonato de sodio decahidratado. Ya deca viene de 10 veces. Cloruro de magnesio hexahidratado. Ya. En la formación de cristales, para conservar el compuesto, puede entrar el agua interaccionando. Acá ya no es enlace iónico, ¿no? El agua con ellos interacciona realmente por puentes hidrógeno y otro tipo de interacción. Y se estabiliza el compuesto. Por ejemplo, ese no es un compuesto inorgánico, pero solo para ponerte un ejemplo de algo de la vida real, la cocaína no está solita cuando está sólido. Ese polvo no está solita, la cocaína. La molécula de cocaína, ¿no? Que ya te la presentaré si tenemos la fortuna de vernos. Más, no, nadie garantiza la vida, por eso yo te digo así, ¿no? Hay que ser humilde y siempre pisar tierra. Entonces, es un compuesto químico que así, solito la cocaína, la molécula de cocaína no puede andar por la vida en estado sólido. Entonces, ¿cómo está? Clorhidrato. ¿Qué significa eso de clorhidrato? Que hay un ion cloro, ¿no? Y también hay agua. Por eso es clorhidrato de cocaína. En el estado sólido están la cocaína con cloro y agua.
Así está. Y de ese modo se estabiliza. Bien. En el sólido, ¿no? Muy bien, acuático acá. Esa es la idea. Bueno, peróxidos. Este es un caso particular que el oxígeno, generalmente el oxígeno es la forma de enfrentarse a otros átomos es con el estado de oxidación -2, ¿no? Pero cuando se enfrenta al mismo oxígeno, y por ejemplo a un metal o un compuesto de baja electronegatividad, ¿no? Comparado con el oxígeno, entonces puede adoptar un estado de oxidación -1, o sea, se comporta diferente y forma los peróxidos. ¿Cómo me doy cuenta? Aquí no me voy a dar cuenta por el oxígeno en sí, sino por el sodio. Yo sé que el sodio siempre es +1. Si el sodio es +1 y está 2 veces, acá es +2. Y frente -2, pero hay dos oxígenos, el oxígeno tiene -1. Entonces es un peróxido de sodio. El hidrógeno siempre va a ser +1 con un metal. El oxígeno es un metal. Si está 2 veces es +2, necesariamente el oxígeno tiene que ser -1, ¿no? Entonces, que me dé cuenta que sea un peróxido va a depender de que conozca el metal o el átomo no electronegativo. Vamos pues a un problema, vamos a ver aquí, dice, nos dan un contexto de los compuestos iónicos, pero básicamente nos coloca 4 compuestos químicos y nos relacionan con su nombre y su tipo, su función química, ¿no? ¿Qué es? ¿Un ácido, una sal, un hidruro? ¿Qué es? Bueno, vamos a hacerlo. Muy bien, solución. Entonces, no te olvides, esto te va a ayudar, incluso mejóralo, ¿no? Acá podríamos poner, por ejemplo, cuando está como gas, ¿no? No es un ácido hidrácido, sino puede ser un hidrácido, ¿no? Solamente le llamamos hidrácido. Algunos llaman hidruro no metálico, como está acá. Y ya cuando le colocamos el agüita se vuelve realmente un ácido hidrácido. Nos faltaría esa historia acá, pero el resto está completo. Y acá tenemos los compuestos, ¿no? Vamos a ver, vamos a analizar. Entonces acá ya, mire aquí, acá veo algo que ya me está ayudando, ¿no? Veo que acá hay un fosfato, PO4, y acá hay un metal. Cuando hay una parte negativa y un metal, eso es una sal. Pero en el medio hay un hidrógeno, un metiche. Uno que no se perdió totalmente. Si es solo hidrógeno, era ácido, ¿no? Entonces ya ahí me voy ayudando. Vamos a ver aquí. ¿Cómo es la reacción de formación de esto? Mira, generalmente lo que uno esperaría es que todo el potasio se uniera con esto y todos los hidrógenos con el OH formaran agua. Pero a veces la reacción es incompleta. Puede ser por exceso también de, por ejemplo, hay exceso de ácido y no hay tanta base, entonces no se reaccionan todos. Entonces se forma esto, K2HPO4. ¿Y esto qué es? Es una sal oxisal porque tiene oxígeno. Mire, acá era oxácido, ¿no? Ácido oxácido, hidróxido, este es sal oxisal. Pero es parte sal oxisal ácida porque sobra un hidrógeno. Sal oxisal ácida porque quedó ahí un hidrógeno. Bien. Vamos al aluminio. Este está perfecto, acá no hay ni H's ni OH. Según la reacción fue completa del hidróxido de aluminio con el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, depende del contexto donde esté. Todas las agüitas se consumieron y ahora es una sal. ¿Hay oxígeno en el medio? ¿Hay un oxígeno aquí? No. Entonces tiene que ser sal aloidea. Sal aloidea. Bien. Y aquí tenemos el... Mira, acá ha quedado OHs, ¿no? ¿Por qué? Porque habían demasiados OHs y acá no todo reaccionó, entonces quedaron acá los OHs, sería, bueno, acá es hidróxido, ácido oxácido y acá es una sal oxisal básica, porque quedan OHs. Y acá lo mismo, ¿no? Acá quedan OHs, y acá es un hidróxido y un ácido oxácido, sal oxisal básica. Muy bien, ahora vamos a ver los nombres, a ver. Esto es fosfato. Fosfato ácido, porque es solo un hidrógeno, ácido de dipotasio. Sería la A, estaría acá. Sal aloidea, cloruro de aluminio. Aquí está, acá sería la B. Sal oxisal básica, esto es un clorato dibásico. Debería decir dibásico, ¿no? Acá ha puesto solo básico, ¿no? Debería ser dibásico. Clorato dibásico de hierro. Bueno, férrico.
sería acá, ¿no? Clorato básico de férrico. Y el último sería nitrato básico, acá sí es básico porque no es dibásico, ¿no? Acá es nitrato básico de calcio, ¿no? O cálcico, si quiere. Es una sal oxidada básica, ¿no? Entonces sería así, DCBA. ¿Alguna duda aquí, señores? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces sería DCBA. Problema 2. A ver, acá nos presentan unas reacciones. Esas reacciones que hemos visto, ¿no? De hidróxido con ácido que nos da sales. Y las sales la reacción podía no ser completa, no se pierden todas las agüitas, no se forman todas las aguas potenciales. Y bueno, quedan hidrógenos o OH, ¿no? Acá ya al ojo veo, si quedan OH es una sal básica, ¿no? Y si hay oxígeno, eso es sal oxisal. Sal oxisal básica. Bueno, te dan las reacciones y te dan enunciados. Vamos a verlo. Tenemos esta reacción. Bueno, a esta altura ya sabes que este es el hidróxido, este es el ácido oxácido, ¿no? Y esto es una sal oxisal porque hay oxígeno y aparte básica, ¿no? Digo, no, acá está mal. Vamos a corregirlo, no es sal aloidea. Siempre puede haber unos gazapos que han quedado ahí, pero no hay problema, lo corregimos, ¿no? Es una sal oxisal. Básica sí es, ¿no? Es un diclorato básico de hierro. Muy bien. Vamos aquí. Acá es, mira, estos son los mismos reactantes, ¿no? Reactantes son el inicio de la reacción, inicio del proceso, como los insumos del proceso, los reactantes. Es simplemente que las proporciones cambian, ¿no? Como digo, acá en cambios hay dos OH, ¿no? Será un diclorato, ¿no? No, acá está un poco mal. No, acá está el nombre mal. Sería diclorato dibásico, ¿no? Vamos a ver. Diclorato dibásico de hierro, ¿no? Aluminio no puede ser porque no hay aluminio, ¿no? Se ha colado ahí. Ya, muy bien. Bueno, acá sería trióxido de hierro, ¿no? Pues también sería hidróxido férrico, porque acá el hierro está con +3. Ese es el ácido clórico. Muy bien. Vamos acá. El compuesto formando la reacción A es el clorito básico. El clorito básico de hierro. Pregunta, ¿por qué yo he dicho acá que es ácido clórico? Recuerda que era +1, +3, +5, +7, ¿no? Entonces, +5 era el ICO. A ver, acá es 3 por 2, 6. Acá al frente tiene que estar 5 más 1, 6, 5, ácido clórico. Ya bueno, eso ya viene del anterior, por eso es clórico. ¿Y qué le sigue al clórico? El clorato, porque acá no cambia eso. Entonces, esto es falso, pues no puede ser falso. No hay ningún clorito acá, es clorato. El nombre del compuesto formado en la reacción B es clorato. Acá me he equivocado. No es diclorato, es clorato. Por pensar en el básico, le hemos puesto diclorato. Usted debe corregirme sin miedo, ¿eh? Yo feliz. Clorato dibásico de hierro, verdadero, clorato dibásico de hierro. Y el nombre, vamos al 3, el reactante en A es hidróxido férrico. Sí, es hidróxido porque el hierro está con +3. ¿Qué hay que memorizar? Yo ya lo tengo memorizado, ¿no? Pero igual tú en la práctica lo memorizas. Yo también lo he memorizado, más que ponerme a memorizar, la práctica. Bueno, yo soy un químico, ¿no? Entonces, bueno, por ahí que... Aunque no creas, si te especializas más en los compuestos orgánicos, te olvidas también. Yo me puedo haber olvidado también.
Pero el hierro en especial, tengo todavía un asunto pendiente con el hierro porque tengo un trabajo de investigación donde justo exploro el hierro, su reacción química, pero a nivel cuántico, cosas. Entonces, tengo todavía un asunto pendiente con el hierro en una reacción justo con peróxidos, ¿no? Con peróxidos, la reacción de Fenton, ¿no? El mecanismo de esa reacción lo tengo pendiente, entonces todavía tengo historia que vivir con el hierro. Ya vamos a decir, en A, el reactante hidróxido férrico, ya es más 3, ¿no? Porque si OH menos 1, este más 3. Se encuentra en menor proporción que el ácido clórico. Vamos a ver, en A, ¿no? A es esta reacción, ¿no? En menor proporción. Hidróxido hierro, sí, está en menor proporción que el ácido clórico. Este es ácido clórico, ¿no? Que quedamos que es ácido clórico. Sí, acá está 1 y acá está 2, en A. Eso es verdadero. Acá se han colado varios. En B no es verdadero. En B no es verdadero. A ver, no sé si... No sé si ha quedado, porque por el error puede instalar confusión. Dice, en A, hidróxido férrico se encuentra en menor proporción que el ácido clórico. Este es ácido clórico, es lo mismo acá, ácido clórico. Aquí en B no, porque este es B no. En B no, está 1 por una molécula de una unidad fórmula de esto, hay una unidad fórmula de esto. En verdad, esto es una molécula. Esta es unidad fórmula, ¿no? Esta es una molécula. Por una molécula de esto, hay una molécula de esto. Pero acá, por una unidad fórmula de esto, hay dos moléculas de esto. Entonces, no es cierto que están en... no, se encuentra en menor proporción. Sí, eso es verdadero, ¿no? Sí, eso es verdadero. Ahora, ¿se entendió esto? ¿Se entendió que era la menor proporción? Porque no sé qué por irme... ¿Se entendió, señores? Sí, sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces es C, falso, verdadero, verdadero. Ahora sí, nos vamos a lo más importante. La estequiometría, ¿no? Señalé porque era importante la semana pasada, porque es un principio que es lo que te pone en la realidad. O sea, no es algo que a mí se me ocurre, ¿no? Realmente hacen las filosofías, hay cosas pues que se le ocurre a alguien para interpretar la realidad, ¿no? Pero luego otras personas le discuten, ¿no? Y le dicen, no, eso no es así, no, para mí de esta posición, tal, bla. Pero esto que te voy a hablar no hay discusión, pues. Acá no hay nada que discutir. Por eso es increíble que mucha gente actúe sin considerar esto, que es la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ese es un principio universal. No es un principio... sin embargo, actuamos o nos dejamos engatusar por gente que te, bueno, sobre todo en la política, ¿no? Que te ofrece barbaridades y nunca te pones tú a inquirir o siquiera a discutir. ¿Y de dónde va a salir todo eso que tú prometes? Entonces, pues, solo por no tener este principio en tu cerebro, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, acercándote a tu realidad. Miren, chicos, ustedes no todos van a ingresar a San Marcos, ¿no? Entonces, ¿no te daría coraje que si tú no ingresas, alguien que ingresa despilfarre el recurso que le dan los peruanos? Tú estarías indignado, ¿no? O sea, le dan la oportunidad, yo no la tengo y encima despilfarra los recursos. No estudia, no se forma. Entonces, te fastidiaría, ¿no? Claro, yo también me ha pasado, ¿no? Que he visto, yo cuando he ganado becas, yo ya no lo había pensado en al principio, pero yo también pensaba, ¿no? Yo sí pensé, yo gané la beca, pero otro pudo haber ganado antes que yo. Entonces yo, por esa persona que no está donde, podría haber estado en lugar de mi persona, voy a aprovechar esta oportunidad con todo. Me voy a esforzar. Entonces, una beca en España. Y me lo pensé así, pero yo veía que otras personas no lo pensaban así. Se iban de fiesta, madrugaban,
llegaban a la clase en las mañanas y se estaban durmiéndose. Me parece que esa es una falta de respeto y consideración a los que podrían estar allí y sí aprovecharían esa oportunidad. Yo ahí me di cuenta. Y en mi vida he tratado por respeto, ahí fue más por consideración a quien podría haber ganado la beca en lugar de mi persona. Porque si mi vida me da una oportunidad, por respeto a esa persona tengo que aprovechar, no despilfarrar los recursos. Si era una beca para hacer un curso, no sé, me están pagando todo, pues tengo que aprovechar para lo que me envían esa beca. ¿Está bien? No puede ser pues que me vaya pues de farra, ¿no? Y luego esté durmiendo. ¿Qué es eso? Pues es una falta de respeto. Bueno, ya algo análogo pasa aquí, pues. Alguien ingresa a la universidad y ya se pone pues a despilfarrar los recursos. Reprobar es despilfarrar los recursos. Ese dinero no es gratis, viene de alguien. Ese alguien es el pueblo peruano. No son los políticos, ellos pueden decir, hágase esto, hágase el otro. No, ellos gestionan. Pero el dinero es de todos los peruanos. Es también mi dinero y es tu dinero. Cuando compras cualquier cosa, ahí está ese dinero. Y tú querrías que ese dinero sea útil. Entonces, vas a ganarte tu derecho entre la universidad, pero aprovecha. Piensa en quien no está en lugar de ti y piensa quién está pagando eso. ¿Quién está pagando? Eso realmente es patriotismo. No el resto, pues. Pensar en los peruanos que podrían estar usando ese dinero y te lo dan a ti. Antes de estar jugando a los demás, a los politiqueros. Sí, son de lo peor, ya. Empecemos por nosotros. ¿Con qué derecho yo puedo hablar mal de los demás políticos si yo soy pues irresponsable con los recursos que me da el Estado? No debería tener cara, ¿no? Pero hay gente bueno, parece que su cerebro no ha entrado el principio de conservación de la materia. No sé, viven una fantasía y todavía tienen la cara de hablar mal de los demás, ¿no? Que sí, son de lo peor, pero antes de ellos pensemos en nosotros. Y entonces nunca te quites ese principio. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿está bien? Basado en ese principio, no solamente para química, realmente para muchas cosas, sobre todo los que van a ser ingenieros, vas a actuar. Cuando tú seas ingeniero, ¿qué es lo que te hace? Los recursos no son infinitos. Ahora, si eres emprendedor, aún lo vas a ver también. Hay unos recursos, unos insumos, y tú quieres un producto. Ya, justamente, ¿qué es esta función del ingeniero? Conseguir ser óptimo en la transformación de la materia, en este caso de un insumo en un producto. Y que el producto, para que sea un producto de calidad y que dé un retorno económico. Porque si tú inviertes algo en un insumo, tú quieres insumos en servicios, tú quieres un retorno económico. Entonces, ahí también vas a tomar en cuenta este principio, ¿no? Creo que ya me lo hablé la semana pasada. ¿Qué significa esto? Mira, si al comienzo, vamos a la química otra vez, si al comienzo hay 4 oxígenos, al final tiene que haber 4 oxígenos. Son rojitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es algo elemental. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo te prometo que al final va a haber 4 oxígenos, tengo que decir que al comienzo tengo que decirte que hay 4 oxígenos. No es que yo te prometa 4 oxígenos y al comienzo no hay nada. Ya, pero en la vida a veces actuamos creyéndonos barbaridades de un mundo feliz, ¿no? Y no hay nada detrás. A sujetos ágrafas le dan todo el poder y le creen todas las barbaridades, ¿no? Nada. Muy bien, entonces vamos acá. Contemos. 4 oxígenos, 4 oxígenos. Los blanquitos son hidrógenos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y el carbono es el plomo. Un carbono. Ya, esta es la representación, pues, gráfica aproximada de un modelo, ¿no? Pero en los libros de química te lo van a poner así. Entonces, si al comienzo hay esto, al final tiene que haber. ¿Se transforma? Sí. Sí. Si vamos en verdad en la ingeniería química, por ejemplo, o la metalúrgica, donde ahí se trabaja con la materia, ¿no? Al comienzo, pues, va a haber los átomos, van a ser, ¿qué es el trabajo? Simplemente transformarlo. La materia se transforma, pero nunca se inventa.
De la nada, no sé, bueno, quizás pensando en vacío cuántico, pero no es vacío cuántico, ¿verdad? Son campos cuánticos. Aunque no creo que esta gente sepa nada ni del vacío cuántico ni de los campos cuánticos, ¿no? En el vacío cuántico sí podía, pero no es la nada el vacío cuántico, ¿verdad? Son fluctuaciones que han entrado en estado de estabilidad, digamos, ¿no? Pero estoy yendo por la caja. Muy bien, ¿qué pasa si yo acá coloco que va a pasar en la vida real, ¿no? En exceso, por ejemplo, acá de metano, ¿no? De esta sustancia. Entonces, si acá hay esto en exceso, al final va a aparecer eso también. Pero nunca es que estos dos, si acá hay 2 carbonos, al final tiene que haber 2 carbonos. 1, 2. O sea, acá comienza hay 4 hidrógenos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 de la reacción y 4 que sobró. Pero viste que no se inventó nada. La materia sigue igual. El número de átomos del universo sigue igual. Bueno, por lo menos de la Tierra, ¿no? En el universo de reacciones nucleares y eso podía así cambiar el número de átomos. Más que el número, sí, pues la composición. ¿Qué más? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo vamos a ver también en tu día a día. ¿Lo ves? Lo estás, ahorita tú lo ves. ¿No? Es obvio, tú tomas los alimentos, acá hay bioquímica, ¿no? Haces ejercicios, trabajos y al final liberas CO2 cuando expiras y agua, ¿no? Cuando orinas. Y cuando haces el sudor, orinas. ¿En este camino se transformó la materia? Sí. Pero los átomos son lo mismo, pues acá hay 6 carbonos, 6C, 6. 12 hidrógenos, 6 por 2, 12. 6 oxígenos, más acá 6 por 2, 12, más 6, 18. 6, 6 por 2, 12, más 6. Ahora, si quieres, con dibujitos, con modelos. Ya, de eso se trata. Algo tan simple, tan sencillo. Está bien hacerlo operativo, hay problemitas, todo, pero hay que reflexionar. La naturaleza, la física, la química y la biología, cuando es cuantitativa, nos enseña mucho de la realidad. Apreciar la naturaleza te da juicio, te da sentido común. Las ideologías no dan sentido común, suelen ser disparates cuyo objetivo es manipular a las masas, relatos y esas barbaridades. En cambio, la ciencia, cuando contemplas realidad, sí, tienes principios sólidos, bases sólidas de las cosas. Tienes sentido común. El camino al sentido común viene con la ciencia. Con las ideologías no hay ningún sentido común, solo relato, narrativa y todas esas barbaridades, ¿no? Que generalmente son mentiras. Y no resuelve ningún problema, ¿no? Porque el asunto es que no resuelve ningún problema, pues porque yo quiero que resuelva mis problemas, no me interesa, pues, las elucubraciones de esa gente. Muy bien. Quedó claro, ¿no? Está en tu vida. Todos los días estás haciendo esto. Tú que vas a salud, ¿qué vas a aprender o qué deberías aprender? Realmente esta flechita está la bioquímica, porque acá no es una flechita. En los seres vivos acontecen muchas reacciones químicas, muchos procesos químicos, y que son donde se genera energía que luego tú utilizas para que te sostengas. Pero al final de todo el proceso había una entrada y una salida, y las salidas serán en materia. Entró materia, salió materia. Igual la energía, bueno, acá no nos toca hablar de energía, pero también pasa con eso, ¿no? Ya eso lo veremos, aunque no me toca a mí, creo que, no me imagino que en física, el primer principio de la termodinámica, el primero y el segundo principio, que también son fundamentales para comprender las cosas. El primero tiene que ver mucho con estos, porque ahí decimos, no solo la materia, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía. Este principio, bueno, fue establecido por este genial señor, ¿no? El señor Antoine de Lavoisier, ¿no? Fantástico este científico, el padre de la química, el que transformó la química. Antes de la Lavoisier, la química era, pues, ¿qué te cuento? No sé, los brujos, ¿te acuerdas de los brujos? Las alquimistas, ¿no? Buscando cosas, pues, etéreas, ¿no? El elixir de la vida, y con explicaciones, pues,
como para tapar los huecos, ¿no? La teoría del flogisto, disparates varios. Muy bien, hasta que llegó Lavoisier y puso los cimientos. Entonces, lamentablemente, en su tiempo también habían ideologías disparatadas, ¿no? Entonces, bueno, era un momento histórico diferente, ¿no? Y también había la envidia, porque eso también había, ¿no? A él realmente lo mataron por la envidia, ¿no? Entonces, le acusaron, pues, ni siquiera era monárquico ni nada. La envidia básicamente fue la envidia, porque claro, la genialidad de este individuo, pues es él millones de veces todos esos supuestos revolucionarios, pues que solo trajeron un derramamiento de sangre salvaje, ¿no? Quizás sirvieron como... Lo único que sirvió la Revolución Francesa fue para, como elemento propagandístico, digamos, momento propagandístico, y también fue la base para el surgimiento de los estados-nación, ¿no? Que luego trajo lugar a los nacionalismos y la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, porque otras cosas, la división de poderes ya estaba en Inglaterra. Eso no lo trajo la luz. Bueno, podemos hablar de historia aquí, ¿no? El punto está que por envidia lo mataron. Son unos ágrafas, cuyo cerebro, pues, no le llegaba ni a la uña de la Lavoisier. Ya, pero a este señor le debemos muchísimo. Él empezó todo en la química. Entonces ahí, bueno, ya con el devenir del tiempo, ya empezó con Lavoisier y en el siglo XIX hay un libro que te digo, ¿no? La cuchara menguante, donde se habla de los elementos químicos, su historia, ¿no? Cómo así se descubrieron los elementos de la tabla periódica y todas esas cosas. Pero en ese camino es donde se hizo realmente la química de colegio, ¿no? Esto de que vamos a hablar ahora, ¿no? Las moles, el número de Avogadro, ¿no? Bueno, acá, porque no podemos hablar tanto de la historia de esto, ahí tienes un libro que te he dejado, para que conozcas la historia de la ciencia, que es la historia que transforma a la humanidad, ¿no? Lo otro no transforma. Guerras siempre ha habido. Gente que se mata, siempre ha habido. Quítate tú para ponerme yo. Eso ha habido siempre. Antes de ser humanos también había nuestros parientes simios. Pero la ciencia, eso no ha habido siempre. Este es un libro, ¿no? Muy bien, mira, mol. ¿Qué es mol? Mol es una forma, es un invento que tenemos los humanos, ¿no? Para cuantificar, relacionando número de átomos y moléculas con los gramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mol es una cantidad. En este caso es una cantidad que es la masa molecular expresada en gramos. Entonces, por ejemplo, el átomo de oxígeno, ¿cuál es su peso atómico? 16. Entonces, vamos a imaginar que para que eso sea mol de átomo, tendría que ser 16 gramos. O sea, en 16 gramos de oxígeno hay una mol de átomo, porque en ese caso es átomo, ¿no? De oxígeno. El agua, su peso es 18, su peso molecular, no 18. Entonces, vamos a imaginar que moles, 18 gramos. Entonces, moles, la cantidad de sustancia, que es el peso molecular en unidad gramos. Ahora, el señor Avogadro también descubrió que esa relación entre un gramo de sustancia y su número de moléculas era así. Por cada mol, o sea, para cada peso molecular en gramos, imaginemos 18 gramos de agua, es una mol de agua. En una mol de agua, en 18 gramos de agua, hay 6 por 10 a la 23 moléculas o partículas. Pero moléculas es el caso del agua. Eso sí es alucinante, ¿ah? ¿Cómo pudo discriminar? Y le funcionó, porque la ciencia solo queda si funciona. Que en un gramo de agua hay 6 por 10 a la... En vez de 6, 0,23, no, pero vamos a dejarle 6. 6 por 10 a 23 moléculas de agua. 10 a la 23, aunque te parece, es un número muy, muy grande. Muy, muy grande. El mundo microscópico es increíble, ¿no? Entonces, bueno, lo que te había dicho, ¿no? Cuando algo está en una unidad mol, es que hay 6 por 10 a la 23. Por si digo mol de electrones, es que hay 6 por 10 a la 23 electrones. En el caso de las moléculas, también significa una mol es el peso molecular en gramos. Entonces, en 18 gramos de agua hay una mol y como consecuencia hay 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Eso es lo que hay que memorizar y con eso ya bastante problema vamos a hacer. Luego está el peso fórmula, la suma de los pesos atómicos. Bueno, eso también es lo que llamo, digamos, el peso molecular, suelo a veces decir, ¿no? Pero peso fórmula,
está un poco más preciso. Bueno, tú ya lo... El peso fórmula, ¿por qué peso fórmula y no peso molecular? Porque te has dado cuenta que muchos compuestos no son moléculas, son compuestos iónicos. Entonces, decir peso molecular a eso no sería tan preciso, ¿no? Aunque te confieso que en el día a día, en los libros ya más avanzados, peso molecular, no discriminamos, ¿no? Pero es más preciso decir peso fórmula, sobre todo para los compuestos iónicos, ¿no? Porque no son realmente moléculas, son proporciones en sólido. Masa molecular sí es para hablar de... Esto es equivalente al peso molecular. Una mol de carbono, 12 gramos de carbono. Masa molar de carbono será 12 gramos por mol. Una mol de hidrógeno, 2 gramos de hidrógeno. Peso molecular o masa molar son gramos mol. Y así, ¿no? Masa molar. Masa molar es más preciso que decir peso molecular, aunque les pido que me comprendan si me sale por ahí peso molecular, ya que es lo que uso todo el día, todo el tiempo, peso molecular. Pero realmente hay que confesar que masa molar es la forma más precisa, ¿ya? Porque tiene directamente masa del mol. Masa molar, masa del mol. Y en una mol hay 6 por 0,23 por 0,23 mol partículas, ¿no? Que estoy analizando. Vamos, ejemplos, una mol de carbono, 12 gramos de carbono y 6 por 10 a la 23. Es lo mismo que te he dicho, ¿no? Una mol de hidrógeno, 2 gramos de hidrógeno y 6 por 10 a la 23 de hidrógeno. Ahora, si nos ponemos en cuántos hidrógenos hay, multiplicamos por 2, sería 12 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, porque hay 2 hidrógenos. Los problemas van a venir de eso. Acá sería unidades fórmula, ¿no? 95 gramos de cloruro, este es iónico, por eso, unidad fórmula. Ya. ¿Y cuántos magnesios hay? Por cada molécula, por cada unidad fórmula hay un magnesio. Entonces es lo mismo, pues. Por cada unidad fórmula hay 2 cloros. Acá es el doble. 12 por 10 a la 23, que es 1,2 por 10 a la 23. Hacemos para hacer los problemas. El porcentaje más obviamente, bueno, esto sí ya lo vamos a ver en un problema bien bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es el peso, bueno, la molécula de metano tiene un carbono y 4 hidrógenos. Esta es su proporción en masa, 12 y 4, ¿no? Si yo digo porcentaje de carbono, será 12 sobre el total, 16. Porcentaje, bueno, acá lo pone más rápido, es 12 entre 16%. 12% entre 16, que es lo que te decía, 75%. Hay una fórmula molecular que muestra el número exacto de cada elemento en la molécula. Esa es la que más usamos ahora en el curso. Pero también hay fórmula empírica, no, y hay fórmulas desarrolladas, ¿no? Fórmula empírica también muestra la proporción mínima entre los elementos y hay una fórmula desarrollada que no aparece acá. Fórmula molecular empírica y desarrollada que sería esta, ¿no? No solamente la cantidad de átomos, sino cómo se distribuyen en la molécula. En los compuestos inorgánicos que hemos visto, has visto la sal, ¿no? Esa hidratada, pendiente. Y lamentablemente en química general nos quedamos con la parte de que están en esa cantidad. Pero realmente es bacán cuando tú lo ves en cómo es su organización en el sólido, en el cristal. Ahí hay mucha cosa súper interesante, súper chévere. ¿Entiendes? Entonces, los sólidos no son tan aburridos, ¿no? Tiene su cosa. De hecho, en la física del estado sólido es una física muy, muy importante para la generación de nuevos materiales y que tengan un valor agregado y produzcan la riqueza, pues, primero de quienes invierten en eso y luego del país, ¿no? Bueno, acá lamentablemente lo vemos solo las proporciones, ¿no? Pero deberíamos también en los compuestos inorgánicos ver su distribución. Es lo que más vemos en los compuestos orgánicos. Ahí sí vemos la distribución, porque es importante. No solo es lo que hay, sino cómo se organiza. Acá en la fórmula desarrollada se ve cómo se organiza. Es más, la fórmula desarrollada nos permite evidenciar muchas propiedades del compuesto químico. Ya, bueno, esto lo vamos a ver más en orgánica. Bueno, luego hay una relación entre la masa molar de la fórmula molecular sobre la fórmula empírica. Bueno, esto ya es un poco... Fórmula empírica es la proporción mínima, ¿no? No es la real, es la proporción mínima. Imagínate que realmente haya, no sé, a ver, 6 átomos de carbono como acá y 6 átomos de hidrógeno. ¿Qué es esto, no? Eso es lo real.
Pero la proporción mínima es 1:1. Esto no es real. Acá hay 6 carbonos. La proporción mínima es 1:1. Entonces el K es 6. Bueno, pero es algo que más que memorizarlo hay que aplicarlo. Es más, yo a veces ni lo aplico. Yo creo que te lo voy a mostrar directamente cómo hacer los problemas que tengan que ver con esto. Muy bien, vamos a también a seguir a ver un ejemplo de acá. Mira, dice, la gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos. Uno de sus componentes posee estas proporciones, ¿no? Si su masa molecular es tal, determine su fórmula molecular. Vamos a seguir lo que nos ha propuesto. Dice, en 100 gramos de compuesto hay, asumimos acá, 84, 21 gramos, 15. ¿Por qué? ¿Por qué decimos en 100? Porque es en 100%. Pues. Si en 100%, 84, 21, etc., en 100 gramos hay tanto de eso, tanto de esto. Luego, con este dato, hallamos para 100 gramos el número de moles. Número de moles es peso sobre peso molecular. Cuando hacemos el peso, bueno, en el caso del peso atómico, de carbono es 2 y hidrógeno es 1, ya tenemos número de moles, digamos, de carbono y hidrógeno en la molécula de CH, que no sé cuál será su fórmula. Entonces, luego vemos la relación de moles. Acá hay 7, 0, 17. Agarramos el de menor número de moles. ¿Cuál es el de menor número de moles? Este, ¿no? 7, 0, 17. Entonces, vamos a dividir el número de moles entre el valor de quien tiene el menor número de moles. Como el que tiene es el carbono, dividimos 7, 1, 2, 25. Y acá hacemos algo un poco empírico, ¿no? Para que tengamos la real proporción tiene que ser números enteros. Entonces al ojo me doy cuenta que 2,25 multiplicado por 4, ¿cuánto me debe dar? 10. Entonces si multiplico por 4 carbonos y 4 hidrógenos me va a dar 4 carbonos y 10 hidrógenos. Al ojo ya lo. Ahí está justo. Ah, no, 2,25. Ah, 9 da. 2,50 da 10. Ya me estaba equivocando. 2,50 da 10. 2,25 da 9. Entonces era C4H9. C4H. Esa será la fórmula empírica, la mínima proporción. Entonces, C4H9. Ahora, ¿cómo determinamos la fórmula molecular? Como tenemos el dato del peso molecular, 57 de 114, 2, ¿no? 2 veces. O sea, este es el dato de la mínima, pero no sabemos el real cuál será. Si tengo el dato, que me dan el dato de la masa molecular de esa molécula, masa molar. Entonces sé que 57 en verdad tiene que llegar a 114 y llega a 2, ¿no? Multiplicando por 2. Y entonces me da la fórmula real será C8H18. C8H18. Este es un modo, si quieres, tómale su foto de resolver este tipo de problemas. Yo tengo un modo más rápido, que te lo voy a mostrar. Pero igual yo te recomiendo, quizás en otro libro, me parece mucho paso. Yo lo hago más directo, 4 pasos, ¿no? Yo lo hago en 3 o 2. Entonces, acá tienes un modelo y en el problema te voy a mostrar el mío. Bueno, está también el peso equivalente y lo vamos a ver un poco en problemas, ¿no? Tiene que ver más con la capacidad, o sea, es la relación entre la masa molar y la capacidad que tiene un átomo de compartir y ceder electrones. Entonces tenemos la masa molar, ¿no? Que es como un peso, ¿no? Peso. Y su capacidad de ceder electrones o aceptarlos, ¿no? En este caso de ceder, ¿no? 2, 40 entre 2. Este puede ser 2, 24 entre 2, y así, ¿no? No tiene que ser de un átomo, también puede ser de una sustancia como esta. Entonces acá tú al ojo piensa, este calcio es 2, pero puede ceder también, acá hay 2 cloros, 111 entre 2, ya. Sulfato, acá hay 2 y el sulfato vale menos 2, 136 entre 2. O sea, mirando la molécula, acá hay que conocer un poco la nomenclatura, ¿no? CO3 es menos 2, 2 sodios, 106 entre 2. Bicarbonato, solo puede ceder un sodio. Entonces eso es 1. Y así vamos a analizar. Eso es peso equivalente, la relación entre la masa atómica y la capacidad, ahí decimos valencia, ¿no? Peso, masa molar entre la valencia. Valencia, la capacidad de ceder o aceptar electrones. O también hidrógenos o iones. Ahora sí vamos a los problemas que estamos en tiempo.
Tenemos hasta la 1:30, ¿no? Todo está bien. Ya vamos a ver solo problemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Apúntalo porque no está como fórmula. No creo que esté en la anterior clase. Igual han colocado acá esta tabla. Peso equivalente es igual a masa molar sobre la valencia. ¿Y qué es la valencia? O equivalente mol. La capacidad, bueno, puede verse en muchos puntos de vista, ¿no? Pero un punto de vista es la capacidad de aceptar o ceder electrones. Nos damos cuenta con las cargas. Luego eso tiene su equivalencia con la capacidad de ceder hidrógenos, de aceptar hidrógenos. Cuando se trata de hidróxidos y ácidos, es la capacidad de ceder hidrógenos o aceptar hidrógenos. Cuando se trata de sales, será la capacidad de ceder iones con una carga particular, ¿no? Por acá el cloro, ¿por qué es 2? Cloro es -1. 2 cloros, -1 por 2, -2. Capacidad de ceder, en este caso aceptar electrones es 2. Sulfato es -2, calcio es +2, 2. Hay que conocer, ¿no?, un poco la nomenclatura y los estados de oxidación de los átomos y grupos de átomos para poder discriminar aquí. Masa molar entre la valencia. Yo le llamo valencia, ya eso me enseñaron y pues mantuve, pero podemos usar también equivalente en mol, que es más preciso. Ahora sí, preguntas antes de irnos. Hoy ya, los problemas voy a tratar ahora sí que participen, ¿ya? Vamos a ver. Acá nos presentan dos reacciones. Y en base al conocimiento de estas reacciones y los tipos de compuestos que participan en las reacciones, tenemos que elucidar la verdad o falsedad de estos tres enunciados. A ver, vamos a ver qué es esto. ¿Por qué es ácido? Porque tiene hidrógenos. Entonces, esto es un ácido y como hay oxígeno, ácido oxácido. ¿Cómo me cuenta que es ácido? Hidrógeno, no metal y oxígeno. Eso no queda otra más que ser un ácido oxácido porque hay oxígeno. Y este es un hidróxido porque hay OH con metal. Y a ver, ¿alguien que me dice qué tipo de compuesto es este? Vamos a intentarlo. Este de acá, ¿qué compuesto es? ¿Qué tipo? Tenemos que memorizar los tipos de compuestos, ¿sabes? ¿Qué tipo de compuesto es este? Una sal ácida. Sal ácida. ¿Por qué sal? Porque tiene el metal y esta parte sería el radical no metal, ¿no? Porque fósforo es no metal con oxígeno. Pero hay un metiche, el hidrógeno. Sal, oxisal ácida. Muy bien. ¿Y qué es el agua? Ya, también está en la clasificación. El agua también se puede clasificar. Es un hidruro especial. Bueno, no le he puesto, no, muy bien. Ahora vamos a los nombres. Bueno, ¿cómo me entero el nombre? Bueno, tú ya sabes, el fósforo hay que saber, ¿no? Entonces, pero en este caso todas las posibilidades que tiene el fósforo, y en base a eso, pero yo ya sé que este es el ácido fosfórico. Si acá es ico, acá es ato, fosfato. Como veo que se concentran más en la parte de la sal, voy a enunciar esto. Fosfato, a ver, ¿quién me dice? Mirando si quiere las alternativas. ¿Esto qué es? ¿Un fosfato qué? Fosfato es por el PO4. ¿Y por qué sé que es ato? Porque acá Fosfato era diácido de potasio. diácido, porque es dos hidrógenos. Diácido de potasio. Muy bien, es deducir nada más. Ya no. Digamos que es un ejercicio de deducir. Muy bien. A ver aquí. Ahora sí ya, pues, a ver, alguien me dice todo. ¿Qué es esto, 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 esto? Vamos a ver. Inténtalo, inténtalo. Tú quieres hacerlo ya porque en el examen tú tienes que estar ahí al ojo. Vamos, vamos. Esto acá arriba está, es ácido oxácido. Esto Un hidróxido. y Una sal oxisal ácida. sigue siendo sal oxisal porque hay oxígeno y hay un hidrógeno en el medio metiche, pero hay metal y no metal, es sal oxisal ácido.
¿Cómo te das cuenta que es una sal? También viendo un no metal con un no metal, eso es sal. Ahora, si hay oxígeno, es una sal oxisal. Y si encima hay hidrógeno, sal oxisal ácida. Si hubiera H, sería una sal oxisal básica, ¿no? ¿Y el nombre de esto? Fosfato ácido de potasio. Ácido nada más, porque solo es un hidrógeno, pues no, fosfato ácido acá de dipotasio. También puede haber, de dipotasio. Creo que acá te lo pone, ¿no? De dipotasio. Vamos a ver si los enunciados. Bueno, acá le puse el nombre, ¿no? Ácido fosfórico, hidróxido de potasio. Dice, el compuesto fosfato de ácido de potasio producido en la reacción A es ligeramente básico. No, pero ¿cómo va a ser básico si dice que es ácido? Una contradicción, falso, ¿no? Y creo que ya, de hecho. El compuesto fosfato ácido de potasio tiene 2 equivalentes mol. Ah, mira, acá aparece 2 equivalentes. ¿Qué era equivalentes? O sea, era la valencia, ¿no? Pero ¿qué era la valencia? Bueno, en este caso la valencia puede ser interpretada en una sal. Presta atención, en una sal la valencia se interpreta con, digamos, las cargas que tú colocas en la sal, ¿no? En este caso, esta sal cuando se disocia en agua, ¿qué va a liberar? Los potasios y este sería el bifosfato, el fosfato ácido, la parte de fosfato ácido. Ya. Nos están preguntando por por eso me estoy quedando acá, ¿no? Entonces, mira, acá hay, ¿por qué el potasio como referencia? Porque el H con el fosfato, con el oxígeno, son enlaces covalentes. Yo sé que no se ve, generalmente eso no se conoce, no se discrimina, no te dicen, pero en verdad es enlace covalente. Entonces, cuando se coloque en agua, lo que se va a liberar son los potasios. Como se va a liberar los potasios, ¿cuántos potasios son? 2. 2 cargas más 1, más por 2, más 2. Por eso los equivalentes será 2. ¿Ya? Porque se liberan 2 potasios y 2 equivalentes. Porque cuando se coloque en agua, el hidrógeno no se va a ir tan pronto. Se va primero la parte esta del metal. Por eso son 2 potasios, 2 equivalentes. Entonces, verdadero. El peso equivalente del fosfato diácido de potasio es 136 gramos por equivalente. Bueno, de este, ¿no? Tenemos acá que es 136 gramos mol, ¿no? Te había dicho que peso equivalente es la masa molar sobre la valencia, ¿no? O masa molar sobre el número de equivalentes mol, lo que sería de otra forma, ¿no? Yo, bueno, estoy usando lo clásico. Ya, masa molar es 36. Ahora, mirando esta molécula, ya te conté que los hidrógenos no se van fácil porque está formando enlace covalente con los oxígenos. Con esta parte de acá es covalente y el potasio es iónico. Entonces, el iónico se va más fácil, solo un potasio. Entonces, 136 sobre 1. 136 equivalentes, ¿no? Ah, acá está más puesto. Es gramo equivalente. Esto lo corregimos. Siempre cayó un casapo. Se corrige, ¿no? Porque arriba dice gramos, gramos queda. Lo que se va es el mol. Gramos equivalente. 136 gramos equivalente. ¿Está bien? Verdadero. ¿Dudas aquí? ¿Todo claro? Ya. Entonces la respuesta, las verdaderas son 2 y 3. ¿Dudas? ¿Dudas? Vamos al problema 4. A ver, ¿qué nos llama? Las sales hidratadas, ¿no? A veces hay sales que en su estructura cristalina aparecen aguas. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo. Entonces, ¿sabes por qué hay? Porque, bueno, según el contexto, el ambiente, el entorno, pues es estable que las aguas también se introduzcan en la estructura cristalina. Bueno, entonces nos plantean acá, dice que un laboratorio desea determinar la fórmula de un hidrato, por lo que se coloca este compuesto en una cápsula vacía y luego se calienta teniendo un peso final. No nos menciona en el problema qué compuesto químico es, pero acá ya me está poniendo, pues cobre CO4 es este compuesto.
En los enunciados también dice cobre SO4. Ya, acá no lo coloca, pero ya sabemos que es el sulfato de cobre. Solo que no está solito, dice que está hidratado. Vamos a ver. Mira, ahí está lo que te quería mencionar. Generalmente en la fórmula aparece SO4, ¿no? Con el cobre. ¿Y dónde está el cobre? Bueno, mira, te cuento. La parte SO4 es enlace covalente. Entonces no se separa. Por eso tú ves que cuando se separa esto, el SO4 siempre está juntito, ¿no? ¿Por qué están juntos siempre el SO4? ¿Por qué digo sulfato? ¿Por qué nunca divido el azufre del oxígeno? Porque están formando enlace covalente y no se separan. No obstante, este conjunto tiene dos cargas negativas y esas cargas negativas pueden ser atraídas con el cobre. ¿Está bien? Pueden atraerse con el cobre y ahí sale el sulfato de cobre. Pero cuando se hidrata, mira cómo se organiza. No es directamente con el cobre, sino que se mete de metiche el agua. El agua se coordina con el cobre y aparece otra agua. Y bueno, mira, este es un ejemplo de organización, ¿no? ¿De cuántas aguas hay aquí? 1, 2, 3, 5 aguas con un cobre y un sulfato. Ahora acá hay otro ejemplo. El amarillo es azufre, ¿no? Los rojitos son oxígeno y los naranjas son cobre. Mira, es lo mismo acá, muy parecido, ¿no? La organización es SO4, muy bien, fenómeno, directamente con el cobre, pero también hay agüitas ahí rodeando al cobre, ¿no? Como estabilizándolo. En el sólido, la organización también es importante. No hay solo un cobre, tú ves que en el cristal hay varios cobres, ¿no? Varias naranjitas. 4, 1, 2, 3, 4. Y hay varias aguas. Entonces, la fórmula es solamente una proporción. La fórmula de un compuesto iónico es una proporción. Muy bien, ya lo has visto, ahora entiendes. Ahora resulta que en esto del problema no sabemos cuántas aguas son. En este de acá eran 5 aguas, ¿no? Pero podría haber más aguas, ¿no? O menos. Dependerá, pues, de cómo se cristalizó, cómo se estabilizó. Ya la organización va a cambiar. Por eso es interesante cómo cambia. Sobre todo es interesante si eso tiene alguna aplicación, ¿no? Ahí aparece la física del estado sólido, que no es tan facilita. La física del estado líquido es bastante desafiante, ¿no? De hecho, es la física que yo trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios biológicos son líquidos, ¿no? Pero eso no quita que la física del estado sólido también sea importante. Sobre todo cuando estás trabajando con productos químicos, con los fármacos, cuando están comprimidos, están en estado sólido. Entonces hay que conocer también la física del estado sólido. Pues es tecnología química y tecnología farmacéutica, ¿no? Aunque en la metalúrgica también te importa la física del estado sólido. O sea, la organización de los átomos en el sólido puede ser muy importante, muy relevante. Bueno, vámonos ya a lo propio. Sé que hay sulfato de cobre, pero no sé cuántas aguas. Ese es mi lío. Vamos a decir, el hidrato tiene 3,66 de agua en su estructura cristalina. ¿Cómo me entero si esto es verdadero? Por problema me dicen que hay un recipiente hidratado. Acá está el dato, ¿no? Cápsula vacía. También me da el dato de los gramos de la sal no hidratada, ¿no? O sea, la cápsula vacía más la sal hidratada se calentó. Es lo que me dice, se calentó. Cuando se calentó, el agua se liberó. ¿Por qué el agua se liberó? Porque tú ves que la interacción del agua con el sulfato son puentes, son unas interacciones llamadas puentes hidrógeno que son, digamos, más débiles. Entonces, el agua se evapora, dejando el cobre con el agua solitos. Entonces, la cantidad de agua que hay va a ser igual al recipiente más la forma hidratada menos el recipiente cuando ya se calentó. Entonces ahí quedará solamente el cobre y el sulfato solitos. Eso sale, tengo datos. El recipiente vale 28,57 gramos y la sal valía unos 5 y cuando le voy a calentar se pesó 29,52, eso sale 0,55 gramos. Entonces, si esa es la cantidad de agua y yo sé que la sal pesaba unos 5 gramos, entonces porcentaje será 0,55 en el 1,5% y eso es 36,6%. 36, no 3,66, esto es falso. ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya vamos a... El compuesto tiene 0,03 moles de agua y 0,006 moles de sal anhidra. Ah, número de moles, entonces me acuerdo ahí.
peso sobre masa molar. Ya voy a hablar apropiadamente. Masa molar. Es la fórmula más apropiada. Voy a empezar también yo a corregirme, ¿no? Bueno, en el día a día siempre digo peso molecular, peso molecular. De hecho, en los libros aparece PM en inglés, ¿no? Que es lo que a veces uno consulta más. Entonces, pero masa molar, ¿ya? El peso sobre la masa molar es número de moles. Tengo peso de la sal, en este caso del agua, sí, 0,55 gramos. Tengo el peso molecular del agua, 18. Puedo obtener número de moles del agua. Sale 0,03 moles. Ahora, tengo peso de la sal, ¿no? De la sal anhidra, sí, que es, bueno, tendría que restar, ¿no? Hay que restar 1,5 menos 0,55, eso va a ser el peso de la sal anhidra, ¿no? Eso va a ser el peso de la sal anhidra. Y el peso molecular me dan de datos, ¿no? Acá dice masa molar. Tengo el peso de la anhidro, tengo 159,6, aquí está. Sí puedo calcular, 1,5 menos 0,155, 159,6, dato que me da, eso es 0,06 mol, 0,03, 0,06. ¿Sí? Verdadero. ¿Quedó claro? Sí, profe. Vamos a la 3. El compuesto es el sulfato de cobre pentahidratado. O sea, es este de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. No sé si es este, no, porque acá habría que ver la proporción. Este de acá es más real, ¿ah? Esto lo he sacado de otra fuente. Esta organización sí viene de estudios cristalográficos. Vamos a verlo. ¿Cómo me entero? Relación molar. Número de moles de agua sobre el número de moles de sal. ¿Tengo esos datos? Sí, están acá. 0,03, 0,06. Eso me sale, es igual a decir 5 sobre 1. Entonces, por cada 5 de agua, hay 1 de sal anhidra, 5 aguas, 5 sulfato de cobre. La fórmula será cobre, sulfato, 5 aguas. O sea, sería esta. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les entendió, señores? Verdadero. Sí, sí, profesor. Entonces, falso, verdadero, verdadero. Lo que sí quiero que te lleves, que no vas a llevártelo a otras fuentes, es esto. Mira, generalmente el libro te coloca así, cobre, sulfato, de las 5 aguas, y tú ves como ya cobras. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es esto? Primero, es una proporción, pero internamente hay su cosa, su historia. Y justamente quien quiera trabajar en física del estado sólido, que sería lo ideal que en Perú trabajemos, ¿no? Desarrollar nuevos materiales para resolver problemas particulares, tenemos que aprender estas cosas, ya profundizar. No creas que es esto, esto es la proporción más básica. Realmente hay organización, la postura, la organización, la configuración es importantísimo en un material, ¿ya? Sería mi mensaje, porque eso no te lo va a dar el libro. Muy bien, entonces falso, verdadero, verdadero. Vamos a las 5. ¿A las 5 recién? Sí, a las 5. No quiero que se vaya el tiempo. Sí, estamos en tiempo. A ver, ¿qué dice acá? El azufre es un elemento no metálico de color amarillo. Se encuentra en la corteza terrestre. ¿Ya? Vamos a hablar del azufre. Te cuento un poco del azufre. Curso de química general, ¿no? Sí. Entonces ahí estábamos. Ahí cualitativamente, eso sí, cualitativamente, más bien, determinamos, te dan una materia, una masa, y tú, una materia, ¿no? De algo, y tú determinas su composición química, ¿no? O sea, en química analítica cualitativa, ya no existe esa asignatura, ¿no? Porque era un poco antigua, pero interesante, ¿no? ¿Cómo tú detectas qué elementos químicos hay en una materia, ¿no? El azufre lo detectas, bueno, cuando es azufre puro, y en general también el azufre, ¿no? Tiene un olor bien feo. Fétido. Entonces, además es peligroso tratar con el azufre solo, ¿ah? Inhalar azufre, mal asunto. Azufre así elemental, no, puede ser cancerígeno, ¿ya? Mira los riesgos que nos hemos enfrentado, pues no teníamos las condiciones, ¿no? Pero cuando calentaban eso, el ambiente se hace asqueroso. Ya. Ahora entenderás tus flatulencias. ¿Sabes por qué tus flatulencias apestan? Por el azufre.
No es azufre propiamente ese gas que expele la gente, ¿no? Que expelen los animales, todo de una, digamos, una descomposición que acontece en el intestino grueso, ¿no? Pero la flatulencia básicamente es porque hay proteínas, y dentro de las proteínas hay un aminoácido llamado cisteína y otro metionina, y cuando se descomponen, las bacterias lo vuelven ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno. Y ese sulfuro de hidrógeno, que es gas, sale e inunda de un olor un poco feo, ¿no? Feo, desagradable. Bueno, algunos lo hacen como broma, ¿no? Pero la broma un poco fea, chocante. Ya, no siempre, te has dado cuenta que no siempre que tienes flatulencia huele tan feo. ¿Sabes cuándo huele feo? Cuando comes proteínas, pues, por el ácido sulfuro de hidrógeno que viene de los aminoácidos. Entonces ahí te el azufre, ¿no? Muy bien, entonces el azufre es el culpable, pues, ese olor espantoso, ¿no? Porque cuando tú comes puro carbohidrato y tienes una digestión incompleta, ¿no? Una mala digestión, también puedes tener flatulencia, pero no huelen tan feo, ¿no? Aunque hacen sonidos un poco que llaman la atención, te avergüenzan, ¿no? Pero el problema ahí es el sonido. Pero cuando hay proteína de por medio, por eso cuando consumas proteínas, mi consejo para que no pases por ese papelón es que mastiques. Cuando masticas, ayudas a la digestión. Si ayudas a la digestión, todas tus proteínas se absorben en el estómago e intestino. Si tú no digieres, si tú no masticas, esas proteínas no se absorben y se van al grueso y ahí hay bacterias esperándolas para poder descomponerlas y generar, entre otras cosas, el sulfuro de hidrógeno. Y si se genera sulfuro de hidrógeno, bueno, vas a dejar un olor muy feo en el ambiente y tú no quieres eso, ¿no? Entonces, hazme caso, mastica cuando te alimentes. En general, cualquier alimento, pero sobre todo proteínas, carnes, legumbres, frijol, garbanzo, mastica, porque si no vas a dejar olorosos los ambientes. Creo que tú no quieres eso, ¿no? Muy bien, entonces acá hablan del azufre, dicen que va a usarse para el ácido sulfúrico y al respecto de determinar la masa en gramos del ácido producido y la cantidad de unidades fórmula. Partiendo de 960 gramos. Vamos a ver cómo tenemos el azufre. Es amarillo el azufre. En verdad el azufre tiene incluso también disposición en el espacio, en el número de átomos, ¿no? Interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí. Digamos que hay azufre y lo disolvemos en agua, y si disolvemos en agua, 960 gramos de azufre, reaccionará con agua y formará el ácido sulfúrico. ¿Está bien? Vamos a asumir eso. Por otro lado, te dicen que el ácido sulfúrico, dice, forma sulfato de aluminio octadeca hidratado, ¿no? Pero para que se forme, si este es un ácido oxácido, para que forme una sal, al frente tiene que estar un hidróxido. Y como en la sal hay aluminio, ya de ahí deduzco que es el hidróxido de aluminio. Y me forma el sulfato de aluminio. Muy bien, está ahí bien. ¿Y las aguas de dónde salen? Bueno, pueden salir, que son 18 aguas, ¿eh? Octadeca, wow. Acá de los OHs, acá hay 3 OHs. No, acá no alcanza para formar 18 aguas. Entonces hay que agregarle más. Uy, se me ha ido el problema por acá. Vamos a arreglarlo. Ha sido una animaciones. Hay que ponerle 6. Hay que agregarle las agüitas, 12 aguas. Entonces la ración realmente sería así, ¿no? Muy bien. Pero nosotros partimos de 960 gramos de azufre. Entonces, primera pregunta, bueno, sabemos también que el peso molecular, bueno, la masa molar del azufre es 32 gramos mol, del ácido sulfúrico, su masa molar, espera, acá también se nos ha ido esto. Acá está el problema del orden. Es 98, mover antes. $12, ahora sí está bien, 12, 13, ya está bien. Ya, eso lo tenemos claro, 98
Y acá no sabemos, ¿no? Esa de hecho es la pregunta acá, ¿no? Nos dicen determinar la masa en gramos de ácidos producidos, o sea, esto. Entonces, ¿cómo lo determino? Regla de 3. Mira, si yo sé que hay 960 gramos, ya está la reacción balanceada por cada azufre. Acá hay un azufre, acá hay un azufre, ¿no? Principio de conservación de la materia, ¿no? No me invento nada. Haremos esto, haremos lo otro. Ya, ¿de dónde? Primera pregunta que hay que hacerle a esa gente, ¿no? ¿De dónde? ¿Con qué? Quitándole a los ricos. Sí, claro. ¿Y cuándo está la producción? No, no hay producción porque no hay inteligencia. Pues esa gente no tiene inteligencia, solo tiene floro barato. Muy bien, por eso acá te digo, ¿no? Si acá hay un azufre, acá hay un azufre. ¿Por qué no te puse acá hay un azufre y acá no hay nada de azufre? Pues, principio de conservación de la materia. Nunca te olvides. Entonces, si acá digo que hay 2 hidrógenos, acá también debería haber, ¿no? De hecho, acá me he comido acá las... Me falta balancear, acá no he cumplido ese principio. A ver, 2 hidrógenos, y acá hay 4 por 2, 8. Acá tiene que haber 6. Pues tenemos que ser coherentes, pues, ¿no? ¿Cómo voy a...? ¿No? 4 por 2, 8. 2 más 6, 8. Oxígeno 6, ¿no? 4, 4. Está perfecto ahora sí. Entonces, si sabemos eso, entonces sabemos que para una masa molar de 32 gramos le corresponde una masa molar de 98. Entonces, para 960, ¿cuánto le corresponderá? Regla de 3. 960 por 98 entre 32. ¿Listo? Aquí está. Es 2.940 gramos de ácido sulfúrico. O sea, la primera pregunta, cantidad de ácido producido, lo tenemos. Ahora, la segunda va a estar un poquito más difícil. Sabemos que una mol hay 6 por 10 a la 23. Oye, ese 10 a la 23 tenía que haber sido puesto como superíndice. Ah. Ya, ya. Una mol, 6 por 10 a la 23. Y también te dije que por cada mol hay una masa molar en gramos, ¿no? Ahora, si una mol hay 6 por 10 a la 23, no. Bien. Ah, caramba. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta acá, ¿ya? Uy, se ha desordenado, señor. Bueno, ya tenemos eso claro, ¿no? Una mol y también sabemos que en una mol hay un peso molecular. Vamos a ver. Entonces, el primer paso va a ser, porque me pide cantidad de unidades fórmula, ¿no? Cantidad de unidades fórmula es equivalente a decir cantidad de moléculas, solo que en una sal es unidades fórmula, ¿no? Entonces tengo que saber el número de unidades fórmula, que es como el número de moléculas. Es equivalente, no es lo mismo. Entonces, acá hay X moléculas, este sí son moléculas, ¿ah? Acá hay X moléculas, con ácido, acá produje X moléculas, entonces para esas X moléculas producidas de ácido sulfúrico, ¿cuántas unidades fórmulas del sulfato, toda esta cosa se formarán? Como esto está balanceado, yo sé que por 3 moléculas de ácido sulfúrico se va a formar una unidad fórmula de esto. Es mi relación, ¿está bien? Pero para eso primero, pero esa es la relación, pero tengo que determinar cuántas moléculas hay de ácido sulfúrico. Si yo sé el número de moléculas de ácido sulfúrico, me voy a enterar el número de unidades fórmulas de todo esto, esta sal, ¿no? Por este principio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Determinar el número de moléculas de ácido sulfúrico. ¿Está bien? Entonces, yo sé que 3 moles de ácido sulfúrico había 3 por 6 por 10 a la 23 moléculas. Y acá si hay 3 por 6, acá había 6 por 10 a la 23 unidades fórmula. Eso es lo que sé. Pero eso si hubiera 3 moles. Yo no sé cuántos moles hay en 2.940 gramos. Entonces, primer paso, determinar número de moles de ácido sulfúrico. Eso es 30. Hay 30 moles. ¿Está bien? Entonces, si hay 30 moles de ácido sulfúrico, y yo sé que por cada mol hay 6 por 10 a la 23 moléculas, y que la relación es por 3 por 6 a la 23 moléculas, hay 6 por 10 a la 23 una fórmula. 30 moles será 180 por 10 a la 23 moléculas. Muy bien. Entonces,
Si 3 por 6 a la 10 a la 23 moléculas me da 6 por 10 a la 23, 180 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántas unidades de fórmula me dará? Como vemos, podemos quitarnos esto y es 3, no, la relación 3, 1. Si acá hay 180 por 10 a la 23, una unidad fórmula, 3 moles. Dividimos entre 3 y me da 60 por 10 a la 23 moléculas de sal hidratada. Espero que los 10 a la 23 no los haya hecho perder, ¿no? Porque mencionar por 10 a la 23. ¿Quedó claro, señores? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, por si acaso, no. En verdad, como estamos multiplicando lo mismo, ¿no? En verdad, en moléculas hay que multiplicar 6 por 10 a la 23, pero la relación es 3, 1. Si yo tengo que acá hay 30 moles, es que acá debe haber 10 moles. Y también podríamos haber hecho así, ¿no? Si acá sé que la relación es 3, 1. Si acá hay 30 moles, acá tiene que haber entre 3, 10 moles. Y si por cada mol hay 6 por 10 a la 23, multiplico 10 por 6 a la 10 y es 60, ¿no? 60 por... Es otra forma más directa, ¿no? La cosa es comprender esto, ¿no? Por cada mol, 6 por 10 a la 23. Simplemente hay el número de moles, o yo me entiendo un poco por el número de moléculas, ¿no? Pero también podría haber hecho así. Si por cada 3 moles hay una mol, por 30 moles habrá 10 moles. Y en 10 moles sería 10 por 6 a la 10 a la 23 entre 1, que sería, daría lo mismo, ¿no? 60 por 10 a la 23. Es la forma más directa incluso. Profesor, ¿podría ¿Dudas? Sí. explicar la segunda fórmula, por favor? ¿Cuál fórmula? La del 3H2, sí. ¿Cuál es tú? ¿Está? No, No, la no segunda entiendo. equivalencia que hizo. Del 3 sulfato. A ver, vamos a ver aquí. Primero hay el número de moles de ácido sulfúrico, ¿está bien? Yo sé que hay 2.940 gramos, lo sacamos de sacar fácil, ¿no? Entonces de ahí saco el número de moles, que es 30 moles, porque divido entre el peso molecular, tengo datos, 98, 30. De ahí, más fácil, ya, te va a ser más fácil. Mirando la ecuación balanceada, por cada 3 moles de ácido sulfúrico, hay una mol de esto, ¿correcto? Por 3, 1. Si hay 30 de esto, ¿cuántos habrá de esto? Al ojo, si acá hay 30, acá hay 10. Luego uso esta fórmula, ¿no? Si hay 10 mol, para una mol es 6 por 10, para 10, 60. Y ya salió. Ahora sí, señorita. Sí, profesor, gracias. Ahí directo, ¿no? Ahora, yo me he enrollado un poco en el eje de desarrollo, poniéndote número de moléculas, pero ahora, claro, eso yo lo puedo hacer, ¿no? Pero cuando estoy dialogando contigo me doy cuenta que cada rato digo 6 por 10, y eso puede un poco alterar tu comprensión, ¿no? Entonces, por eso me mando ahora a decirte más directo, ve la proporción de la ecuación. Por 3 de esto hay 1 de esto, de todo esto. Entonces, si hay 30 moles de esto, acá debe haber 10. Si acá hay 10, uso directo esta fórmula. Si en una mol hay 6 por 10, ¿en 10 cuánto habrá? 60, que es lo que salió al final, ¿no? 60. Entonces, el resultado será 2.940 y 60 por 10 a la 23. 2.940 y 6 por 10 a la 24. Ahora sí, señores. Vámonos, pues. El número de Avogadro, ¿no? Es la constante que representa la cantidad de partículas en un mol. Su valor es 6 por 10 a la 23 unidades. Número recibe que el nombre del señor Amadeo Avogadro, ¿no? Siglo XIX, el señor Amadeo Avogadro, siglo XIX. Indique la alternativa de valor. Él también muy importante para los gases, ¿no? Para comprender a los gases. Va a ser bonito hablar de los gases porque ahí voy a hablar un poco de lo que es un modelo. Sí, los gases son un ejemplo. De hecho, cuando hay una materia llamada termodinámica estadística, que es, digamos, una materia avanzada, ¿no? Pero ahí volvemos al modelo de los gases ideales. De hecho, casi todos los ejercicios son con los gases reales, con los gases ideales. Es el modelo más simple que puede existir para interpretar la materia, en este caso los gases. Sin embargo, es nuestro primer punto de contacto con esa materia llamada
termodinámica estadística, ¿no? Y ya ves cosas espectaculares con los gases, ¿no? Lo espectacular es que piensas en moléculas que son cosas chiquititas, ¿no? 6 por 10 a la 23. Y su conocimiento te puede llevar a entender lo macroscópico, valores de presión, temperatura. Bueno, entonces, honor al señor Amadeo Avogadro, ¿no? Bueno, que digamos, sentó las bases más mínimas para que luego el señor Boltzmann estableciera los principios de lo que es la termodinámica estadística, ¿no? Que es fundamental para entender muchos procesos. Entonces, ya te debe quedar claro acá. Uy, otra vez se ha ido el 10 a la 23. No sé, creo que se ha perdido en el camino el superíndice y eso me complica. Voy a ver si en otro lugar se ha perdido. No. Ya. Esto quedó claro, ¿no? Por cada mol, 6 por 10 a la 23 partículas. Acá pues moléculas, pero pues. Y por cada mol también es un peso molecular en gramos. Si tú te sabes bien esto, lo interpretas bien, todo sale. Vamos a ver acá. La cantidad de 2,6 por 10 a la 24 átomos de litio equivale a 13,88 gramos de litio. Primero, voy a hallar, yo sé, vamos a ver cuántas moles de litio hay en 13,88. Y usando esto me voy a enterar cuántos átomos de litio hay. Usando esta relación, ¿no? Una mol será para litio 6 por 10 a la 23 átomos. Vamos a ver. Pero primero me entero cuántas moles hay aquí. Entonces, átomos de litio será 13,88 gramos. Molecular, que es una mol, habrá 6 por 10 a la 23 átomos. En una mol hay 6,94 gramos, ¿está bien? 6,94. Y en una mol hay 6 por 10 a la 23. Entonces, 6,94 a 6 por 10 a la 23. Ahora sí, directo. 13,88 por 6 por 10 a la 23 de 6,94 me da 6 por 10 a la 23 átomos. ¿Qué decía acá? La cantidad de 2, no, falso. 13,88 es la masa que mi problema, pero yo sé que en 6,94, que es la masa atómica de litio, hay 6 por 10 a la 23, porque una masa atómica en gramos es mol, para el caso del litio, ¿no? Y en una mol hay 6 por 10 a la 23. Entonces acá tengo esta relación, gramo se va con gramo, me quedo con átomos, entonces hay átomos de litio son 6 por 10 a la 23, no es 2,6, falso. Vamos a la siguiente, 761 gramos de fosfato de cobre, o cúprico, contiene 3,6 por 10 a la 24 átomos de cobre. Otra vez, usando esto. Vamos a ver acá primero. Una mol, o unidad fórmula, en este caso vamos a llamarle de una unidad fórmula de esto, hay 3 átomos de cobre, ¿no? Por cada molécula, digamos, por cada compuesto iónico, fosfato cúprico, hay 3 cobres. Entonces, la pregunta nos dice, en 761 gramos de esto, ¿cuántos cobres habrá? Muy bien, entonces, átomos de cobre será, primero, partimos de la sal, ¿no? 761 gramos de sal, pero también me doy cuenta acá de algo, ¿no? ¿Cuál es el peso de la sal? 385, ya. En 380,5 gramos de sal, esa es una mol de sal, ¿cuántas moléculas hay? 6 por 10 a la 23. Pero por cada molécula hay 3 cobre. Entonces, 6 por 3, 18. 18 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Qué es acá? 3 por 6 a la 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Por qué la relación es 3? Porque por cada mol de esto hay 6 por 10 a la 23. Y acá ponemos el peso molecular de la sal. Pues 385 gramos de sal. Gramos de sal se va con gramos de sal, multiplicando sale 36 por 10 a la 23, que es 3,6 por 10 a la 24. Eso es verdadero. ¿Quedó claro, señores? Ese número 6 por 10 a la 23 es sorprendente. Lo que pasa es que ustedes ven como si fuera un número cualquiera. Unidades, sea moléculas, átomos o lo que sea. En el universo. El mundo microscópico es inmenso. Si lo vemos en términos atómicos, es inmenso. Eso cuesta un poco, ¿no? La química ahí viene su dificultad, la abstracción. Química se trata de comprender el mundo de átomos y moléculas, que es un mundo ultra microscópico.
Profe. Que somos como nosotros, ¿no? Sí, caballero, señorita, diga. Sí, profe, una consulta. En la primera, cuando divide, sale 2 por 6 por ¿Ah, 10 a sí? la Vamos a ver, 3. vamos a ver, vamos a ver. ¿Ha salido así? A ver. 1388 entre... Ah, 2. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Acá algo está mal. No, pero sería así. Ah, sí, vamos a ver. Si lo corregimos, así no. Capaz la división no Igual, salió. igual abajito, cuando Espérese, divide. espérese. Sí, sí, sí. Vamos a verificarlo acá. Más bien, muchas gracias, ¿no? Porque estaba... Si estuviéramos en mi clase, así, le pondría 3 puntos. Porque como le he dicho, no sé, le he hecho en la primera clase, ¿no? Usted no debe tener miedo a participar porque usted se puede equivocar y está bien, ¿no? Usted más que yo, podría en su juicio, está en aprendizaje, equivocarse. A ver, 2. Ese 2 lo multiplicamos por... Sale 2. 2 por 6 sería 12, ¿no? No me equivoco. 13 entre ese es 2, ¿correcto? Y 2 por 6 es 12. ¿Ahí estamos bien? Sí, profe. O sea, saldría 12 por 10 a la 23, ¿eso es correcto? Sí, a ver, verifiquen ustedes. Sí, ¿no? Ya, igual, eso no sale 2,6. No, entonces sigue siendo falso, ¿no? Sigue siendo falso. Igual, Vamos acá. profesor, disculpe, abajo, cuando divide, sale 2. 2, o sea, Ya. faltaría multiplicar el 2 por lo otro que ha multiplicado 3 por 6, ¿no? Pero como son 3 iones de cobre, sino que la división sale 2. Ah, acá abajo, el otro. Aquí. Sí, sí. A ver. Faltaría Este solamente es... multiplicarlo por 2 arriba, ¿no? A ver, vamos a ver. No, pues son 3 átomos de cobre. También acá. 3, o sea, por una molécula de esto. O sea, acá, si yo le preguntaría cuántas moléculas hay de cobre de esta sal, sería solo 6 por 10 a la 23. Pero como es cobre, por cada molécula de esto hay 3. Entonces, 3 por 6 por 10 a la 23. Ahora vamos a ver. 761 es 2. 2 por 3, 6, ¿no? 6, está bien, pues 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. Creo que está bien, ¿o me equivoco? Sí, sí, está No, bien, solo que pensé que en la fracción se debía poner el 2, ¿no? No, sí, sí, disculpa, está bien. está bien. Allá, me está. Sí, sí, No se profesor. preocupe, no, está bien que intervengan, porque todos somos falibles. Esa es una cosa que hay que reconocer siempre. Todos podemos equivocarnos y todo el tiempo hay que estar pensando, ¿me estaré equivocando? Nunca hay que ir por la vida pensando que tú lo sabes todo, porque entonces sí te puedes estrellar. Porque yo cuando manejo bicicleta estoy mirando ahí, todo el tiempo estoy diciendo, no, tengo que mirar a todos lados, porque el peligro siempre está por... Igualito en la vida hay que tener esa actitud ya de aceptar que te puedes equivocar. Y si alguien viene y te corrige, feliz, porque me está ayudando. No te tomes la actitud de, me corrige, que se ha creído, ahora va a ver. No, pues absurdo. ¿No? ¿Quién es infalible? Nadie. Entonces, muy bien, María, muchas gracias. En este caso acá, ¿no? Que se nos fue. Pero igual era falso, ¿no? Sí, pues se nos fue, ¿no? 2 por 6, 12, falta el 12. Pues. Vamos acá. Una mol de nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno. Entonces, átomos, y me dice que 3 moles. Bueno, bien. Para 3 moles de nitrógeno, ya, si yo sé que una mol de nitrógeno es 2 por 6 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, entonces eso me sale 30. Ahora sí vamos a ver, ¿no? 3 por 2, 6. 6 por 6, 36. Creo que está bien. 36 por 10 a la 23. Y que es 3,6 por 24 es verdadero. Entonces será falso, verdadero, verdadero. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Bien. Falso, verdadero, verdadero. Vamos a la 7. Principio de conservación de materia. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Va a ser importante para las próximas clases porque hay que balancear. Está bien, balancear. El señor Proust, bueno, como digo, el que lo empezó todo, el más grande de todos los tiempos en la química, aunque no sé, de todos los tiempos es Newton, ¿no? Pero en la ciencia en general.
Pero digamos que para la química nuestra base de inicio fue el señor Lavoisier. Luego vino el señor Proust, que siguieron analizando el asunto. Muy bien, ya la materia no se crea ni se transforma, solo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace esas transformaciones? Y entonces el señor Proust encontró que lo hace en proporciones. Miren, en esa época todavía no se sabía la existencia del átomo. El señor Lavoisier no sabía que había átomos. Pero ¿sabes cómo empezó a darse cuenta uno que sí existían los átomos? Que el señor Demócrito de hace 2000, no sé cuántos años, él tenía razón. Aquí empezó a darse cuenta. Porque, ¿cómo es eso que las sustancias se combinan en proporciones constantes y concretas? ¿Cómo es eso? Ya, mira, en ese hallazgo, porque fue algo experimental, es que se empezó a deducir, si las sustancias lo hacen en proporciones concretas, es que debe haber unidades de esa sustancia. Entonces ahí viene la idea, debe haber moléculas, bueno, de ahí viene, porque estaban en proporciones constantes y concretas, porque existen las moléculas y existen los átomos, pero en ese momento no se sabía. Pero este fue el primer paso para empezar a darse cuenta que sí, existían las moléculas y los átomos. Luego llega el señor Dalton, John Dalton, que dice, si dos elementos se combinan para formar más de un tipo de compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija de otro elemento están en relación en números enteros pequeños. Ya acá, con el señor Dalton, de hecho, ¿te acuerdas del modelo atómico? El modelo atómico, este es el señor Dalton, pues. O sea, él, de sus estudios estequiométricos, dedujo la existencia de átomo, una unidad indivisible de la materia. Bueno, para él era indivisible, no así como el señor Demócrito. Pero él ya lo demostró experimentalmente. Como te digo, el camino viene de Lavoisier, la materia. Luego viene Proust, proporciones. Ya proporciones te da una idea. Debe haber algo que es fijo. Y el que encontró lo fijo fue Dalton, los átomos. Y de ahí viene el modelo atómico de Dalton. Por supuesto que ya hablamos en la segunda clase que la vida no es tan así. No es que el átomo es indivisible, ¿no? Pero ya esa es una historia que ya hablamos. Frente a Dalton. Ahora entiendes por qué él pensaba que el átomo era indivisible, ¿no? Bueno, él no tenía la cuántica, pues todavía no. Ni siquiera creo que la teoría electromagnética de Maxwell estaba bien desarrollada. Creo que no. No. Igual tiene su mérito, mucho mérito. Él, experimentalmente, demostró lo propuesto por el señor Demócrito más de 2000 años antes. Qué bacán, ¿no? Que tú propongas algo que es real, bueno, más o menos real, ¿no? Como el señor Demócrito, y 2000 años después recién te lo demuestre. Dalton lo demostró. Muy bien, vamos a verlo más en los problemas. Vamos al problema 7. Nos piden, antes se parece al otro problema, ¿no? Nos dan un compuesto, una sustancia orgánica y nos dan sus porcentajes de átomos en el compuesto y nos piden hallar la fórmula. Vamos a mi estilo, ¿ya? Porque te decía mi estilo, ¿ya? Entonces yo tengo acá 3 átomos, porque me dicen, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Muy bien. X, Y, yo no sé cuántos átomos hay de carbono, ni cuántos de hidrógeno, ni de oxígeno. Muy bien, pero sí me dan los porcentajes. Entonces yo voy a hacer, también sé el peso molecular, y yo sé que el peso molecular será igual a X por el peso atómico de carbono, más Y por el peso atómico de hidrógeno, más Z por el peso atómico de azufre. Yo ya sé eso. Y yo sé que eso suma 176. Parece una ecuación con 3 variables, ¿no? Así solita no me vale. Pero yo sé también porcentajes. Entonces yo sé que en la molécula X por 12 entre 176 está en un 41%. Porque 41%, ¿no? Que está carbono 41. Entonces, X por 12, o sea, esto multiplicado por peso atómico entre el total de 176 debe dar 0,41. Acá debe dar 0,04 y acá 0,055. Ahora, ¿por qué lo he puesto en fracción? Mira, es el porcentaje en fracción. Porcentaje en fracción. Muy bien, si yo sé aquí, ya despejo mi valor de X y Z. Me sale 6, 7 y 6. Y eso, vamos a ver aquí, sería C6, H7 o 6. Ahora, si sumamos eso, ¿cuánto sale? Resulta que sale 176. Entonces acá es una coincidencia, ¿no? Que la proporción que obtengo acá
coincida con el peso molecular de acá. Entonces, directamente sería la fórmula molecular. ¿Está bien? Pero si me hubiera, la suma de esto me saldría diferente a 176, por ejemplo, la mitad, ¿no? No sé cuánto es la mitad, 88. Entonces sería acá el doble, ¿no? 12, 14, 12. Pero acá fue directo. ¿Existe esta molécula? Sí existe. Es la vitamina C. ¿Tú cuentas? 6 oxígenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá se sobreentiende acá porque es un CH2, 2 hidrógenos, 7. Y carbono, 6. Carbono son los extremos que no tienen, no aparece el átomo explícitamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cumple. Vitamina C. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, lo Ya, que entonces, usted halló fue la fórmula empírica, ¿no es cierto? sí, pero en este caso la fórmula empírica coincide con la molecular. Coincide con la molecular. En caso ¿Cómo no me daría coincidiera, sí. múltiplo? Por ejemplo, si salía 88, tendría que multiplicarlo por 2. Sería 12, 14, 12, ¿correcto? Pero acá coincide. Si sumas 12 por 6 más 7 más 16 por 6, sale 176. ¿Está bien? Sí, sí, profesor, está claro. Además, este es más directo, ¿no? ¿Sabes por qué es más directo? Mira, súper directo. Ya pensé mi estilo. Tienes el otro también, el más tradicional. De hecho, una de las cosas que yo aprendí mejor, me sirvió mucho cuando entré a la universidad, porque yo entré al colegio nacional y no fui a academia. Entonces, colegio nacional, tú sabes, pues que es dan ganas de cantar la canción de leucemia, ¿no? Al colegio no voy más. Ya, a pesar del esfuerzo que uno hace, tiene muchas deficiencias. Y una de esas es que no te enseñan a hacer ejercicios. Entonces tú pasas por ahí pensando que tienes que memorizarte todas las formas de hacer ejercicios. Y no. Entonces un gran consejo que me dieron es, tenía un problema de cálculo, ¿no? Cálculo diferencial. Yo pregunté, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Como tú quieras. Muy buena respuesta. Entonces, ante un problema, tú eres una persona que puede plantearlo de diferente modo. Tu cerebro puede trabajar, razonar para hacerlo de modo más directo. Entonces, un problema, no estés tanto a la expectativa de el profesor lo hace de esa forma y en el examen lo voy a hacer de esa forma. No. El profesor te da una orientación, lo más importante son las bases y luego tú enfréntate al problema con tu cerebro y tú mismo vas a encontrar el modo óptimo, rápido, en este caso tiene que ser rápido, para resolverlo. ¿Está bien? A mí me ayudó muchísimo porque a partir de ahí, cualquier problema cuantitativo, hago que mi cerebro trabaje. Y yo lo resuelvo, no veo el libro. Luego, si no me sale, si me trabo, ahí sí voy al libro, ¿no? A ver cómo es. Ya, me ayudó. Pero si no, yo mismo lo hago. No tengo yo que estar consultando el libro. Si tengo las bases, ¿no? En química hay que tener bases. En álgebra es más directo. Muy bien, vamos al 8. Vamos a las 10 ponderales. Sí, estamos sobre tiempo. 3 enunciados. La reacción química no cumple la ley de Lavoisier. A ver, vamos a ver. Si cumple, porque a ver, por un hidrógeno hay dos hidrógenos, si cumple. Ecuación balanceada, verdadero. En 100 gramos de agua la proporción de oxígeno y hidrógeno es 8:2. Por tanto, cumple la ley de las proporciones definidas. Creo que en 100, en 1000, en 1.000.000 de gramos, por cada oxígeno hay 2 hidrógenos. Hay que ver simplemente si en peso, en masa, es eso. Vamos a ver. Una molécula en átomo de oxígeno, 2 átomos de eso, ya en 1.000.000, 1.000, da lo mismo, la cantidad de gramos. 16 gramos, 2 gramos. Eso es relación 8:1, ¿no? En 100 gramos, 12,5 gramos. Siempre es 8:1. No es 8:2. Esto es falso. Y las cantidades de oxígeno al combinarse con hidrógeno para formar agua y peróxido de hidrógeno están en relación con números enteros, por lo que cumple la ley de Dalton. 2 gramos de hidrógeno reaccionan con el oxígeno, sí, son números enteros, proporción 8:1, 16:1, verdadero. ¿Dudas? ¿Preguntas? Acá, ¿no? ¿Cómo se llegó al átomo? En verdad, Lavoisier primero, luego vienen las proporciones definidas, ¿no? Las proporciones definidas, que ya te da una idea, ¿no? Esto está en proporciones, la materia no se combina así por así. Debe haber algo que sea una unidad, molécula, átomo, todavía no tenía idea, ¿no? Y luego viene Dalton
La proporción es los átomos. Y múltiples, proporciones múltiples los átomos. Primer modelo atómico. Dalton. Por fin, 2000 años después de lo que dijo Demócrito, se verificó experimentalmente lo que él dijo. No era perfecto, porque ya sabemos que el átomo no es indivisible. Es indivisible. Es divisible, mejor dicho. Entonces, se cumplió espectacular ese camino. No fue tan largo, ¿no? Bastaba la Lavoisier para comenzar esto. Muy bien, señores, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Profesor, Más. ¿podría volver a poner el ejercicio número 3 que diga? Número 3, pero estamos sobre ahora, ya van a llamar la atención. ¿3? Sí. Vamos a regresar lejos. ¿Dónde está el 3? ¿Este? Sí. Muy bien. Ya, mientras le doy las claves a sus colegas, ya. A ver, las claves de las propuestas, ¿no? A ver, me están permitiendo copiar, no sé si, chat. Así sí me dejan, pues, ok. 1D, 2B, 3D y 4E. Esas cosas que me han dado a mí. No sé, por ahí. 5C. ¿Listo? ¿Listo, señorita? Sí, profesor, gracias. Ya, si no hay más, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y hasta luego.